La ONU en Uruguay. Agenda de Desarrollo Sostenible. Un podcast de ONU para medios públicos UI. La ONU en Uruguay. Agenda de Desarrollo Sostenible. Hola, soy José Peralta. Y yo soy Irina Wilson. Y en este capítulo del podcast La ONU en Uruguay vamos a hablar de ciencia y tecnología. Desde Naciones Unidas trabajamos por defender e impulsar los derechos humanos. Entre ellos hay uno que no es tan conocido y por eso ha quedado relegado, el artículo 27. Este artículo nos plantea que todas las personas tienen derecho a participar y beneficiarse del progreso de la ciencia por igual. ¿Cómo es el desafío de implementar este derecho? Nuestra vida cotidiana se encuentra cada vez más dependiente de las tecnologías, que a su vez son cada vez más complejas y necesitan del conocimiento científico para avanzar. Piensen en su día y verán todo lo que hacemos que depende de las tecnologías. Hoy, la más evidente es la asociada a la comunicación y la información, la que tenemos embebida en las pantallas que nos rodean, esa que todo lo sabe y nos da respuesta a las dudas cotidianas. Pero esos famosos algoritmos que trabajan para nosotros buscando respuestas a nuestras necesidades, en contrapartida nos analizan y comienzan a actuar cada vez más autónomamente de la mano de la inteligencia artificial. Es por ello que hace falta consensuar un marco ético que nos ayude a que el avance de la tecnología sea nuestro beneficio y no una amenaza. UNESCO, la Agencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el voto unánime de sus 193 Estados miembros, aprobó en noviembre de 2021 una recomendación sobre inteligencia artificial y ética. Allí se presentan las principales acciones a llevar adelante para un desarrollo de la inteligencia artificial a favor de todas las personas. Si a esas tecnologías embebidas en los dispositivos electrónicos, tablets, teléfonos, computadoras, ahora les damos libertad de acción, les damos cuerpo, comenzamos a visualizar la Internet de las cosas. Y es así que comenzaremos a ver autos sin conductor circulando por las calles, heladeras que realizan las compras de la semana por sí solas, huertas que se mantienen autónomamente, que controlan la humedad, plagas y deciden por sí solas qué plantar según las temporadas y el clima. Pero esto demanda de energía, la que debe ser no contaminante, por lo que hay que decidir y estudiar de qué fuente provendrá, desarrollar tecnologías alternativas que exigen más conocimiento de base científica. Además, los alimentos que comemos deben alcanzar para todos y para ello debemos producir más eficientemente en términos de uso de tierra, pero también en la calidad de los mismos. La ciencia avanza hacia la producción de superalimentos con muchos más nutrientes y también explora que los mismos puedan suplir a las medicinas tradicionales, modificando la forma de producción de la industria farmacéutica que por cierto responderá a un sistema de salud diferente, uno que no esperará a que el paciente vaya a atenderse cuando tenga dolores o para hacerse un chequeo anual, sino que nos estará monitoreando permanentemente y nos convocará cuando perciba, antes que nosotros mismos lo notemos, alguna señal que amerite prevenir y preservar nuestra salud. Todo esto ya existe, el conocimiento que lo apoya ya fue desarrollado y probado. Que no todos sepamos de ello o accedamos al mismo depende de que aún no se encuentra extendido masivamente. Todo depende del avance de la ciencia y de la decisión que, como sociedad, tomemos sobre la equidad del acceso a los beneficios que deriven del avance de la ciencia. Es por eso, por el avance del conocimiento, que cada vez se vuelve más relevante el derecho a que todos nos beneficiemos por igual del avance y el progreso de la ciencia. ¿Cómo podemos garantizar eso? Hoy en día, el mundo necesita que se comparta de manera rápida y urgente la información científica, que los responsables políticos acudan a ella para tomar decisiones. Con una buena educación científica, cuando se forma para la comprensión de los datos científicos, los ciudadanos actúan de manera más responsable y las informaciones erróneas se desacreditan más rápidamente. Cuando la ciencia es más inclusiva, obtiene resultados más robustos. Para que todo ello suceda, es necesario abrir la ciencia, para que la sociedad comprenda la ciencia, para que la ciencia escuche a la sociedad. También por unanimidad de sus 193 países presentes, la UNESCO aprobó en la Conferencia General de noviembre de 2021 una recomendación sobre ciencia abierta. Así, Naciones Unidas toma la iniciativa en la creación de un consenso mundial sobre la ciencia abierta, que incluye una definición común, un conjunto de valores compartidos y propuestas de acción. En el contexto de la apertura de la ciencia a la sociedad, es necesario que exista una instancia de medición entre el conocimiento científico y la población en general. Debemos construir puentes entre el saber y el ciudadano de a pie para que el conocimiento llegue a todos y todas, para que las necesidades sociales se involucren en los diseños de investigación. La comunicación de la ciencia es un proceso cultural, diverso y colectivo, cuya forma y contenido condicionan directamente la calidad de la democracia.
Es, además, una de las fuentes más valiosas para que la ciudadanía pueda ejercer el derecho a la ciencia en pos de la construcción de una cultura científica. Solo con una población educada en ciencias se podrán combatir las fake news. Solo a través del acceso al conocimiento científico se podrá disfrutar de los avances de la ciencia. Solo con una buena comunicación de la ciencia se podrá pensar en la ciencia abierta. Científicas y científicos de todas las áreas, autoridades académicas y gubernamentales, profesionales de la salud y voceros de instituciones de todo tipo enfrentan el desafío de comunicar gran cantidad de información científica de manera rápida, atractiva, rigurosa y confiable. También se enfrentan al desafío de discriminar y alertar sobre fuentes e informaciones poco confiables y al de alcanzar con mensajes vitales a más, nuevos y diversos públicos. Trabajamos para lograr este objetivo a través de distintas iniciativas y acciones. A nivel regional, desde la UNESCO promovemos desde hace 30 años a la Red POP, una red de popularización de la ciencia y la tecnología que reúne a museos, grupos, programas y centros dedicados al tema. En Uruguay apoyamos un ciclo formativo de comunicación científica junto a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y otras instituciones también interesadas en el tema. Además, con la cooperación española promovimos los monólogos científicos, una manera divertida de romper las barreras entre ciencia y sociedad, combinando ciencia, humor y escenario, haciendo atractiva la divulgación y entendimiento de la ciencia. UNESCO promovió la formación de esta modalidad de comunicación de la ciencia en la región y trajo el Science Slam Festival a Uruguay, el principal concurso de monólogos científicos destinado a jóvenes, profesores, investigadores, divulgadores científicos, estudiantes y todos aquellos interesados en la ciencia. El abrir la ciencia y generar canales de comunicación implica diferentes colectivos. Una de las facetas o posibilidades para hacer que rápidamente el avance de la ciencia y el conocimiento beneficie a todo el mundo es que la toma de decisiones se fundamente y base en conocimientos científicos. Que los científicos asesoren a los tomadores de decisión, lo que no quiere decir que tomen la decisión por ellos. Uruguay tiene un excelente ejemplo reciente de este tipo de dinámicas en la conformación, durante la pandemia, del Grupo Asesor Científico Honorario, GACH, cuyo objetivo fue realizar recomendaciones científicas en las áreas de salud y ciencia de datos al equipo del gobierno. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, evaluó un grupo de países post-pandemia y Uruguay sobresalió por la conformación de este equipo, un modelo casi único a nivel mundial. A su vez, es difícil pensar en el acceso equitativo al progreso científico mientras la ciencia no sea diversa. Está estudiado y comprobado que equipos de investigación más diversos son equipos que obtienen mejores resultados, ya que permiten más opiniones sobre el fenómeno bajo análisis. De igual manera, esa diversidad ayuda a diseñar investigaciones más inclusivas, con mayor variedad de poblaciones en su análisis, evitando que los resultados finales, si bien rigurosos, sean válidos solo para cierto grupo poblacional. Existen ejemplos de desarrollo o de tratamientos médicos, como ciertos remedios para enfermedades cardíacas o implementos de seguridad como los cinturones de los autos, que no incluyeron en su desarrollo a mujeres y que, por lo tanto, son menos efectivos en ellas y, en consecuencia, resultaron en soluciones deficientes. Una ciencia inclusiva es una ciencia que debe tanto incluir más mujeres, más diversidad en los equipos de investigación, así como generar agendas de investigación más inclusivas que contemplen la diversidad de situaciones. En Uruguay, las investigadoras tienen una alta tasa de participación en la generación de conocimiento científico si se compara con promedios globales manejados por la UNESCO, pero no tienen igualdad de acceso a las posiciones de poder y prestigio. Algunos ejemplos de la brecha entre hombres y mujeres de la ciencia en Uruguay. Las mujeres que se desempeñan en estas áreas perciben 26% menos de ingresos mensuales por su trabajo que varones. Entre quienes interrumpieron sus estudios, el 41% de las mujeres y solo el 5% de los varones señalan como principal razón el cuidado de niñas, niños o personas dependientes y embarazo. Las mujeres tienen menor participación que los varones en diferentes cargos de jerarquía. Las mayores brechas se ven en cargos de dirección o gerencias de departamentos y en espacios relativos a la elaboración de políticas de ciencia, tecnología e innovación en el país. Trabajamos por la equidad de género y la inclusión de la diversidad en los programas y proyectos de investigación. Una de las formas de impulsar la equidad es mediante la promoción de roles, la visibilización de la mujer en la actividad científica, la distinción de su participación en la producción del conocimiento científico.
Es así que en Uruguay este año se cumplen 15 años de la existencia del Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, en asociación con la UNESCO y el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura a través de la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología. Este programa comenzó en París en 1998, cuando L'Oréal y UNESCO se asociaron para alentar la participación de mujeres de todo el mundo en la investigación científica. En 2021, el premio nacional fue para la doctora Erika Tellis, una joven profesional licenciada en bioquímica y magíster y doctora en química. Su campo de trabajo se desarrolla en el área de conversión electroquímica de energía, para lo que diseñó y armó un laboratorio container para estudios de producción y almacenamiento de hidrógeno verde, así como el desarrollo de nuevos materiales para baterías recargables. Nos acompaña hoy la doctora Erika Tellis. Bienvenida. Muchas gracias. Contanos sobre tu trabajo actual y cómo fue que te decidiste a ser científica. Bueno, creo que fue un camino un poco sinuoso. Nunca tuve una clarísima vocación por la ciencia, mucho menos por la bioquímica o la electroquímica, que fue lo que después terminé dedicándome hasta el día de hoy. Pero lo que creo que sí siempre tuve fue mucha curiosidad. Esa búsqueda de respuestas donde uno no se conforma con lo que te dicen los demás. Entonces, en esa búsqueda creo que fui tomando decisiones, no sabía si hacer medicina, hacer química, ingeniería. Terminé haciendo el bachillerato en biología y en medicina. Entré a Facultad de Ciencias a hacer bioquímica porque creía que era lo que más me apasionaba. Y en tercer año me crucé con el doctor Fernando Sinola y ahí conocí a la electroquímica. Y de ahí en adelante, del año 2004, vengo trabajando en la línea del laboratorio, que es justamente la conversión electroquímica de energía. ¿Qué es la conversión electroquímica de energía? Es la transformación de energía química en eléctrica y de eléctrica en química. O sea, nosotros a través de darle energía eléctrica a diferentes dispositivos electroquímicos, generamos sustancias. Ahí viene todo lo que es el hidrógeno verde. Nosotros a partir de la energía eléctrica, que puede ser renovable y ahí pasa a ser verde, vamos a electrolizar, a separar la molécula de agua y generar hidrógeno y oxígeno. O sea, a partir de la energía eléctrica generamos una materia química, el hidrógeno. Y eso es un vector energético y bueno, se puede charlar mucho sobre eso. Lo mismo ocurre con las baterías. Uno lo utiliza en un dispositivo electrónico, en un auto, y la energía química, que es lo que tiene adentro los reactivos la batería, se transforma en energía eléctrica que vos lo podés usar en energía útil. Básicamente es eso. Erika, contanos tu día a día. ¿Encontrás barreras en ámbitos académicos o laborales? Bueno, por una cuestión de género, supongo que me lo estás preguntando. Yo creo porque hay barreras que tenemos todos los científicos en Uruguay. Hacer ciencia en Uruguay es bastante complejo. La comunidad científica está bastante formada, creo que ha quedado más que demostrado durante la pandemia que hay capacidad de respuestas a las necesidades de la sociedad. Sin embargo, tenemos muchos problemas de presupuesto, de locación, de lo que es la formación, todo lo que es el camino de la formación científica. Es muy difícil en Uruguay, no hay suficientes becas para que todos los que quieran hacer ese camino lo logren. Entonces es complejo. Por una cuestión de género, en mi caso, tuve la enorme suerte de cruzarme con Fernando Sinola y con Verónica Díaz, que nunca tuvieron ningún problema. Yo soy mamá. Tuve 2 embarazos, más quedé embarazada muy joven. Mi primer hijo lo tuve a los 21 años. Entonces yo ni siquiera estaba recibida. Y en ningún momento para ellos eso fue un impedimento. Siempre pude seguir, mientras que yo trabajara, obviamente, estudiara. Me permitían estudiar en casa. O sea, tuvieron un montón de actitudes que hicieron que para mí no fuera un problema. Sin embargo, sé de muchas otras compañeras que no corrieron con la misma suerte. Pero más allá de todas las facilidades que tuve con respecto en mi camino, siempre el tema de los cuidados es un problema importante que habría que poner sobre la mesa, que deberíamos reflexionar sobre eso, porque, como vuelvo a decir, aunque uno tenga todas las posibilidades, fui becada, me encontré y me crucé con gente que nunca lo sintió como un problema, es muy difícil. Siempre compartir y compatibilizar lo que es la carrera académica, que implica viajes, que implica mucho estudio, dedicación, muchas horas de laboratorio, con lo que se espera de lo que es la vida familiar, que no es lo mismo que no es lo que se espera de la vida familiar, es complejo y mucho más para las mujeres. Erika, justo hablabas de un tema bien candente que tiene que ver con lo complejo y las barreras que tiene la ciencia para todas y todos en Uruguay, sobre todo las principales barreras a la hora, como decías vos, de encontrar presupuesto, de encontrar lugares. Entonces quería saber cómo te ayudó o cómo ayuda un premio como el de L'Oréal UNESCO y por qué fue importante tanto en tu carrera como premio en sí.
Bueno, el premio fue muy importante, obviamente es un premio que es reconocido a nivel internacional, entonces cuando uno obtiene un reconocimiento así, eso te coloca en la comunidad científica en un lugar importante. Además, le da visibilidad al trabajo científico, que no es menor. Nos pasó que a medida de que, bueno, uno va contando, el premio hace que te hagan entrevistas, uno pueda contar un poco lo que hacemos, la gente no sabía que había un grupo que se dedicaba a lo que era todo el ciclo del hidrógeno verde y las baterías de ion litio para movilidad eléctrica, y ahí pudimos acercarnos mucho más a lo que es el sector productivo. Entonces, ya de por sí el dar la visibilidad de lo que nosotros hacemos es una gran oportunidad. Además, el premio implica un premio en un monto, son $20.000, que eso también ayuda un montón a lo que es el desarrollo de la línea de investigación, claramente. Y por último, y me parece que no es menos importante, nos permite contar nuestras trayectorias. A todas las investigadoras que somos entrevistadas y que año a año vamos ganando el premio, nos permite contar, bueno, cómo nuestra historia, y visibiliza las dificultades, pero también las posibilidades de que uno es de carne y hueso, es normal, no es que el científico es algo totalmente diferente al resto de la sociedad y ser mujer científica es más diferente. No, muy común, como todo el mundo, con un trabajo como el de oficina, pero en un laboratorio. Que tiene que ver más con la pasión, con lo que uno se dedica, creo yo, que realmente con un estereotipo armado que no es correcto. Erika, ¿qué contribución hace la ciencia uruguaya al país, según tu opinión? Bueno, yo creo que la contribución que quedó muy claro en la pandemia, eso fue como en un campo puntual de conocimiento, que era la parte más de virus o biológica del área de la salud, ¿no? Pero en realidad la potencialidad que tiene la comunidad científica en volcar el conocimiento y solucionar problemas de la sociedad es muy amplio. Se ve en las ciencias sociales, en la economía, ni que hablar de la ingeniería, de la química. Falta mucho por hacer. Yo creo que, como te vuelvo a decir, quedó muy claro el rol que puede llegar a tener la ciencia, que lo que pasó en la pandemia. Quedó extremadamente claro y fue visible para todos. Pero me parece que aún se puede hacer muchísimo más. Entonces, lo que habría que hacer es incentivar justamente, no la necesidad que ya existe en la sociedad de dar respuestas a muchos problemas. No que haya un caos, sino que lo que se necesita es poner sobre la mesa que la comunidad científica uruguaya puede dar respuestas a los problemas de la sociedad. Y para eso es importantísimo el rol del Estado. El Estado, cuando incentiva la relación entre el sector productivo, que termina siendo la sociedad, porque el sector productivo no son solo las empresas, ¿sí? El sector productivo es todo lo que se produce, todo lo que hay en Uruguay. Uno piensa en el sector productivo y piensa solo en las empresas, pero no necesariamente es eso. Entonces, cuando desde el Estado se incentiva la vinculación entre el sector productivo y la academia, entonces ahí ese gap que hay se achica. Y me parece que eso es lo que debería ser para que se vea y sea mucho más notable lo que la comunidad científica le puede devolver a la sociedad. Y eso a su vez se retroalimenta, porque a nosotros nos pasa que sentimos la dificultad cada vez mayor de conseguir gente que se quiera dedicar en ciencia. Porque cuando socialmente tampoco hay un valor a dedicarte a la ciencia, porque uno lo hace por apasionado, pero vos después empezás a tener un montón de problemas. No tenés presupuesto, no conseguís cargos, las becas no son para todos, y cuando son, no te dan la posibilidad de acceder a un alquiler, acceder o sea, hay un montón a salud, hay un montón de temas que si no se ponen sobre la mesa, la dificultad es tan grande que bueno, la gente se tiende a ir a otro tipo de trabajos. Entonces, cuando el sector productivo empieza a demandar y ve en la comunidad científica un valor, también la sociedad lo empieza a ver, y entonces se va retroalimentando, y creo que es lo que en Uruguay hoy estaría faltando. Contanos en tus palabras cómo sería un panorama ideal de la ciencia e igualdad de género en Uruguay. Bueno, yo creo que el tema de género es importante ponerlo sobre la mesa, hay que charlarlo, pero no creo que el rol de la mujer sea muy diferente al de cualquier otra persona. Todos los individuos tenemos para aportar, me parece, nuestra pluralidad de pensamiento, de formación. Entonces, no debería ser, creo yo, en un plano ideal, una pregunta. Porque no deberíamos estar cuestionándonos eso. Sin embargo, son claras las desigualdades que hay. Como te mencionaba antes, el tema de cuidados es algo que no es menor, que lo tenemos que repensar como sociedad, todos, no solo las mujeres, sino también todos los actores, todas las personas que están involucradas, porque siempre pensamos y tenemos en nuestra cabeza que el tema de cuidado recae en las mujeres. Y si uno va a las estadísticas, eso es claro. Entonces, me parece que lo que debería cambiar es un panorama social, cultural, más que solo en la ciencia. Después, en cada uno de los lugares, y en la ciencia también, yo espero que eso se pueda ver como resultado. A nivel actual está muy claro, y hay estudios que por lo menos en la Universidad
Universidad de la República, pero pasa en todos lados creo yo, pero en la Universidad de la República hay un estudio que se hizo hace unos 3-4 años, donde deja claro que la mayoría de las mujeres ocupamos los grados más bajos, y cuando a medida que se van creciendo en grados, los grados más altos, como los grados 4 y 5, que son los más altos de la universidad, son ocupados por varones. Y a su vez, si eso lo separamos en lo que es el área salud y el área de la ciencia, la tecnología y la matemática, eso es mayor todavía el gap. Si bien cada vez las brechas se van achicando, sigue siendo mucho más la cantidad de varones que se dedican y en cargos altos, representativos y de poder en el área de la ciencia, la tecnología y la matemática. Entonces, eso sigue existiendo. Y me parece que es importante ponerlo sobre la mesa. Muchísimas gracias, Erika. Erika Telis, muchas gracias por participar y formar parte de este podcast del trabajo de Naciones Unidas en Uruguay. Bueno, muchísimas gracias. Por otro lado, es muy importante la educación científica y la comunicación de la ciencia para fortalecer también la gobernanza y la democracia. En la Conferencia Mundial de la Ciencia de 1999 se declaró que, para que un país esté en condiciones de atender a las necesidades fundamentales de su población, la enseñanza de las ciencias y la tecnología es un imperativo estratégico. Esta declaración, 20 años después, está más vigente que nunca. Como decíamos al inicio, cada vez más la sociedad en la que vivimos se encuentra cruzada por tecnologías de base científica que influyen en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día y en lo que hacemos. Nuestra toma de decisiones, base fundamental de toda democracia, se ve cruzada por la influencia de las tecnologías. Si no las comprendemos, poco podremos decir de ellas, poco podremos saber de lo que es bueno y lo que no, por lo que difícilmente podamos participar del debate público y hacer un ejercicio plenamente democrático del voto y la participación ciudadana. Para poder tomar decisiones en una democracia plena, necesitamos que la población esté bien formada. Es por ello que se debe avanzar y mejorar la educación científica para comprender los fenómenos que nos rodean, aquellos que están influyendo en nuestra vida de todos los días. Esto no quiere decir que todos seamos científicos, pero sí que todos podamos comprender el razonamiento científico, podamos entender qué es el proceso científico, entendamos cuándo hay buena evidencia y cuándo no, y evitar así ser manipulados. En América Latina, investigaciones muestran que, en este mundo cada vez más dependiente de las innovaciones científicas y tecnológicas, niñas, niños y jóvenes de la región están dando la espalda a las disciplinas científicas. Las encuentran complejas, poco atractivas. Esto impacta en forma negativa en la matrícula de carreras científicas y tecnológicas, lo que redunda en problemas de desarrollo y dependencia de cada país. La Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO, con sede en Montevideo, trabaja buscando revertir esta tendencia, buscando despertar vocaciones científicas. En esa línea nos gustaría mencionar el ejemplo de los clubes de ciencia en Uruguay, los cuales tienen una larga tradición que comienza en los años 80. Son el semillero del desarrollo científico nacional y sus actividades movilizan cada año más de 20.000 personas en 110 localidades de todo el país. Son espacios de educación no formal para acercar a niñas, niños y jóvenes el conocimiento en ciencia y tecnología. Son un complemento a otras formas de aprendizaje. Un importante número de clubes están conformados por niños y niñas del INAU, CAIFs, centros culturales y organizaciones no gubernamentales de distintas partes de Uruguay. El objetivo es potenciar sus ideas y su creatividad desarrollando una investigación o elaborando un dispositivo tecnológico para resolver un tema que les preocupa. Las actividades que desarrollen permiten acercar al club a su contexto y su comunidad a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Los participantes exponen luego su trabajo en talleres, congresos y ferias departamentales y en una gran feria nacional. Uruguay fue sede de la experiencia piloto que dio lugar al primer club de ciencia de la región y más de 30 años después conserva el liderazgo, siendo el único país de América Latina que no ha interrumpido este camino y lo sigue profundizando. Eso lo convierte en un referente para la región. Debido al trabajo interinstitucional y coordinado entre el MEC, la ANEP y la UDELAR, en este momento hay casi 400 clubes de ciencia en todo el país y en la Feria Nacional se reúnen miles de niños, adolescentes, jóvenes y adultos quienes comparten sus investigaciones a través de la plataforma Aula Virtual de Aprendizaje del MEC. Se han visto resultados muy positivos ya que se estimula el trabajo en equipo, la creatividad y la innovación. Una educación científica permite, además del acercamiento a los contenidos, aprender a trabajar en equipo y potenciar la solidaridad.
fomentar la creatividad de los participantes y estimular un pensamiento crítico y reflexivo. Para saber de primera mano sobre los clubes de ciencia es que nos acompañan hoy en el estudio Sandra Zapata, Gastón Ferreira y Victoria Neves. Ellos integran el Club de Ciencia Sagraciencia aquí en Montevideo, que fue uno de los clubes que recibió la mención de UNESCO en 2021. Sandra Zapata es la profesora de Química y orientadora del Club de Ciencias, y Gastón Ferreira y Victoria Neves son alumnos del mismo. Sandra, Gastón, Victoria, muy bienvenidos al estudio. ¿Hace cuánto que se fundó Sagraciencia y hace cuánto que participan Gastón y Victoria? Sagraciencia empezó en el 2016 y Gastón entró en el 2017, que empezaba primero de liceo, ahora está en sexto. Y Victoria entró en el 2019, también cuando entró a primero de liceo. ¿Qué fue lo más divertido que hicieron en el club, Gastón, Victoria? Bueno, yo al haber estado capaz mucho tiempo, tengo varias cosas capaz que poder contar. También, por supuesto, no son cosas que únicamente las he hecho yo, ¿no? He estado con mis compañeros y la que más recordamos así como picardía capaz, una vez que tuvimos que explicar los proyectos en la feria, y me acuerdo que nuestros compañeros de bachillerato, digamos, también estaban, pero no me acuerdo por qué motivo no había ninguno en el stand. Y como nosotros sabíamos más o menos de qué iba y no estábamos en el nuestro porque ya había gente explicando, me acuerdo que explicamos en lugar de ellos el proyecto de los demás. Era muy divertido porque ninguno dudaba ni siquiera de que no fuera tu proyecto. No recuerdo si se lo mencionamos a la profesora. Yo no sé si tan puntual, pero mismo eso, como que las primeras experiencias en grupo de ir y presentar el proyecto y todo eso, y que nos equivocamos y volvemos y así, eso es como muy divertido en el grupo. ¿Le cuentan a sus amigos de este club? ¿Qué les dicen? Sí, capaz que un poco también, como que le contamos ciertas cosas que nos divierten, que nos dan gracia o que nos gustan, ya sea de investigar o de cosas que hacemos, y como también como para traerlos un poco y que participen con nosotros, por lo menos de mi parte. Sí, yo comparto también un poco la opinión, porque mismo muchos de mis amigos son compañeros también, o fueron en algún momento compañeros del Club de Ciencias, y también un poco por las anécdotas que contamos y que los animan a incorporarse capaz. Sandra, contanos cómo es coordinar este evento y qué historias podés contarnos al respecto. Tiene de todo, ¿no? Un poco el trabajo y la locura cuando llega a la feria, que siempre faltan cosas. Y por otro lado, la satisfacción de lo que se ve con los chiquilines. Y hay montones de cosas para contar, pero una cosa que siempre me sorprende es cómo aquellos que son súper tímidos en el día a día, el día de la feria se transforman y cambian totalmente. O sea, el que no habla una palabra, ese día habla y explica como si lo hubiera hecho toda la vida. A los tres, ¿por qué creen que la ciencia es importante en la vida diaria? Bueno, yo creo que es un poco subjetiva, capaz, porque cada uno tiene su forma de ver su vínculo con la ciencia. Para mí es independiente de la persona. A mí, por ejemplo, me parece muy, muy fundamental porque relaciono todo lo que hago, todo lo que pasa, para mí tiene un vínculo con la ciencia. Pero claro, capaz alguien distinto a mí no se va a fijar tanto en eso. Pero para mí, sí o sí, es lo que puedes afirmar, que no es tanto subjetivo, es de que de distintas maneras para cada uno, pero de alguna manera siempre está presente la ciencia. Ya sea desde, por ejemplo, las leyes de Newton o cosas así, que aunque vos puedas, digamos, hacer de cuenta que no, o que no te importan tanto, siguen estando ahí y seguramente sigan estando hasta, que no haya más nada. Yo creo que un poco como que el preguntarte por qué ciertas cosas o cómo son ciertas cosas y ponerte a investigarlo, o ya sea investigarlo por tu parte o investigar lo que alguien más ya investigó, como que eso le da un poco más de gracia a saber más cosas. Pero creo que es un poco lo que dijeron los dos, ¿no? Es encontrarle sentido a las cosas, cómo pasan, la explicación. Pues la ciencia está en todo lo que nos rodea y es lo que nos ayuda justamente a entender un poco el mundo en el que vivimos y por qué y para qué pasan las cosas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros.
Como vimos, la ciencia está cada vez más presente en nuestras vidas. Aunque no seamos conscientes de ello, nos impulsa, nos interpela, nos condiciona. Para que todas las personas podamos beneficiarnos de la ciencia, para que podamos ejercer nuestro derecho, es importante acercarnos a ella y que ella se nos acerque. Es importante abrir la ciencia y que la sociedad se la apropie. Desde Naciones Unidas venimos trabajando para ello, convencidos de que las respuestas a los desafíos contemplados en la Agenda 2030 necesitan de más ciencia para generar soluciones sostenibles, de más comprensión para abordarlos más eficientemente y de mayor audacia para respuestas innovadoras. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos en el próximo capítulo para seguir hablando del trabajo de Naciones Unidas en Uruguay. La ONU en Uruguay. Agenda de Desarrollo Sostenible.